¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy de nuevo hemos vuelto a sacar el plató a la calle. Nos hemos venido a sede de la Fundación, donde hasta el 30 de junio podrán visitar la muestra Arte No Cómico, una muestra en la que más de 70 artistas del cómic a nivel internacional reinterpretan las grandes obras de arte de la historia. Además podemos hablar, si les parece, con un guía de excepción, el comisario de la muestra. Vamos allá. Estamos aquí ya, Andrés Mensuro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo primero, agradecerte que nos vayas a hacer esta pequeña visita guiada, ya que tenemos el privilegio de encontrarte en Vigo, aunque me parece que por la ciudad pasas a menudo. Vivo en ella, con lo cual malo sería que no pasase. Bueno, vives en ella y por primera vez una exposición que comisarias llega a la ciudad, privilegio para nosotros porque nos las vas a enseñar. Cuéntame, ¿por dónde deberíamos empezar? Quizá por contextualizar esto que podemos ver en la Fundación. Sí, esto es una exposición de Fundación Telefónica que está itinerando ahora por España y que ha llegado a Galicia, primero pasó por Coruña, de Coruña a Santiago y ahora está aquí en Vigo. Y básicamente se ocupa de la manera en que el cómic, el arte del cómic, se ha acercado a otro arte, afín, hermano, pero distinto, que es el arte de la pintura. Entonces, hay más de 70 historietistas internacionales, que han reflejado más de 150 grandes obras de la historia de la pintura, pues yo que sé, el Guernica de Picasso, las Meninas de Velázquez, etcétera, etcétera. Y por otro lado hay un matiz, y es que lo tenemos aquí, por ejemplo, hay cómics editados por museos, porque esto es vanguardia museográfica internacional. Los cómics han entrado en los museos, en los grandes centros de arte internacional, y los cómics se han puesto a editar museos. Y eso también está recogido en esta exposición. Aquí tenemos, por ejemplo, el primer cómic que se publicó en España, que lo publicó el Museo Thyssen-Bornemisza, con motivo de una exposición que se llamaba Mitos del Pop, hecho por Miguel Ángel Martín. Aquí tenemos otro dedicado a Caravaggio y los pintores del norte, y este lo sacaron con motivo del 25 aniversario del Thyssen en España y está dedicado a su colección permanente. En la edición de cómics por museos nace del Louvre en el año 2006 y 10 años después prácticamente es cuando empieza el Thyssen y el Prado se suma hace 2 años. Es decir, bueno, las ondas expansivas creo que son más fuertes en Francia y de ahí se va expandiendo por toda Europa y bueno, pues al final va llegando. Aquí tenemos realmente, como digo, donde todo comenzó, ¿no? Que es, estamos hablando del Louvre, es el primero que empieza a editar cómics. Aquí tenemos 4 Giocondas, que es el icono casi por excelencia de ese museo. Aquí tenemos otras páginas de los cómics editados por el Louvre. Y a continuación tenemos el Orsay. Tenéis que ver que hay cosas que son muy divertidas, es decir, el modo en que el cómic se acerca a la pintura no siempre es serio. Por ejemplo, la protagonista de este cómic, que se llama Moderna Olimpia, es la Olimpia de Manet, y ella quiere ser actriz de cine en el Hollywood dorado del cine mudo, pero lo tiene muy difícil porque tiene como competidoras entre la troupe de figurantes a las bailarinas de Cancan de Toulouse-Lautrec o a las de ballet de Degas. Y el Museo d'Orsay en realidad es un gran estudio de cine y cada vez que ruedan una escena, lo veis con la cámara, es un gran cuadro del museo, ¿no? Entonces, son esos acercamientos imaginativos desde la ficción, divertidos, pero que aportan mucho sobre el contenido, sobre los museos en sí. Aquí tenemos otro caso estupendo que a mí me gusta mucho. Cuando el Pompidou hizo una exposición de Dalí, que fue la más visitada de su historia, le encargó a Baudouin, que es uno de los grandes autores del cómic de Francia, una versión libre, biografía libre sobre Dalí. Baudouin no copia los cuadros, Baudouin se inspira en cuadros, se los lleva a su estilo, lo fusiona con determinados estilos de Dalí. Hay un momento en que él casi se siente artista y cree que entiende a Dalí y hace reflexiones sobre su arte respecto a lo que pensaba Dalí y crea una biografía libre para mí maravillosa y para mí es un lujo tener, por ejemplo, que aquí los tenemos 4 originales de ese cómic en la exposición, ¿no? A continuación tenemos este cómic que se llama El síndrome de Stendhal, que acaba de salir, salió en noviembre en Francia con motivo del 40 aniversario de la apertura del Pompidou. Aquí tenemos 2 ejemplos de cómics del Prado. El primero está dedicado al Bosco, que lo hizo Max, que es uno de los grandes artistas internacionales que tenemos, y el segundo, que es de Queco y de Altarriba, es un cómic también muy particular, más gore evidentemente, con el mejor tenebrista español, ¿no?, que ha habido de la colección
de cómics del Prado. Y bueno, son dos ejemplos de dos cómics interesantes. Así, algo que no hemos contado todavía es que todos los cómics que estamos viendo son cómics de artistas vivos. Sí, bueno, por desgracia, uno de los cómics falleció durante la itinerancia de la exposición del artista, pero evidentemente lo hemos mantenido. Pero sí, yo quise a la hora de hacerlo el seleccionar la obra con ayuda de los artistas, que dentro de lo que tuvieron, que les hiciera sugerencias, ellos también opinaran, que ellos se quedasen contentos de, mira, de todo lo que tengo, me gustaría que fuese esta pieza y esta otra, pues para darle ese toque especial que cuenta con el artista a la exposición. Claro, eso me limitaba evidentemente a los artistas vivos por fuerza. ¿Y cómo decides qué piezas van en gran formato, como esta? Las piezas en gran formato, pues había muchas opciones, elegimos algunas que podían haber sido otras porque todas son maravillosas, pero luego a la hora de la verdad, lo que casi te limita más, es el original de partida. Es decir, este original, por ejemplo, tenía calidad más que suficiente para poder hacer un escaneado y que al ampliar este tamaño quedase bien. Digamos ya las cuestiones digamos más de diseño gráfico, bueno, pues son importantes, ¿no? pero no marcan, digamos, lo que es la selección de un original, ¿no? Es decir, tiene otro tipo de criterios a la hora de seleccionarlas. Y luego hay otros cómics que no son cómics editados por museos, como estos de aquí. Aquí hay una pieza que es muy interesante, que es esta de aquí. Esta es la portada del número de 100 del Víbora. El Víbora fue la revista de cómic underground más importante de la historia de España, y cuando llega a su número 100, ya había pasado un poco el gran boom de los 80, ¿no? Y ya ven que, claro, que ya no todo el monte es orégano, que ya no se vende como antes, que la cosa empieza a estar un poco complicada, y entonces deciden retratarse como la balsa de la Medusa, ¿no? La famosa balsa de la Medusa de Jerry Cole, que es el naufragio de la Medusa, del buque La Medusa, ¿no? Que la pasaron las de Caín ahí en la balsa semanas y semanas hasta que lo rescataron, ¿no? Entonces ese humor de nosotros hemos sobrevivido, pero esto ya no es un crucero de lujo, estamos en la balsa, ¿sabes? Y decidieron que los artistas que habían, digamos, los principales artistas que habían hecho personajes en los primeros 100 números de la revista, cada uno dibujase al suyo, ¿no? Con la composición de la balsa de la Medusa. El resultado es este, y yo creo que esto es historia viva del cómic directamente, y por lo tanto es una de las piezas a las que yo tengo más cariño en esta exposición. Y por último, aquí entraríamos en la parte de autores gallegos. Quiero destacar que Jacobo Fernández Serrano, además de ser un grandísimo artista, es una persona tremendamente generosa, y ya lo hizo en Coruña y lo ha vuelto a hacer aquí en Vigo. Al lado de su obra, este gato Rembrandt o este cómic que hizo para Fundación El Otro Lado, pintó dos pequeños detalles, casi dos pequeños muralitos en las paredes, que tienen una función evidentemente ilustrativa y decorativa, pero que son un auténtico lujo y una maravilla, y yo quiero agradecérselo. Hablando de artistas gallegos y vigueses, decíamos al principio que la exposición había ido creciendo. En Vigo crece también con una obra efímera de dos vigueses. Hemos podido hablar con ellos, enseguida vamos a ver parte de sus declaraciones, pero bueno, como vamos hasta allí, pero también como comisario, después de haberles encargado ese trabajo, ¿cuál ha sido, en tu opinión, el resultado? Mira, a mí el resultado me gusta mucho, pero yo voy a hacer lo que no se debe hacer, que es desvelar sorpresas, porque yo creo que la gente se puede llevar más sorpresas. Que me siga la cámara, mirar. Aquí hay cosas que son muy surrealistas, porque está basada en Magritte, pero que también son muy propias y les gustan los autores, como por ejemplo el trampantojo, que es una palabra muy bonita, que es trampa para el ojo. Si la gente se da cuenta, esta sombra del cuadro es un trampantojo, está pintada, no es la sombra real. Es decir, hay una trampa. O, por ejemplo, otra cosa que a mí me gusta mucho, que pensaron que es genial, Magritte, los surrealistas juegan mucho con el espejo, con las dobles imágenes, con las anamorfosis y los puntos de vista, es decir, cosas que solamente se ven en una posición concreta y que de otra posición no se ven, ¿no? Y, por ejemplo, esta cabeza pensante, que es un poco la cabeza que piensa y estructura todo lo que ve, y que es la instalación, ¿no? Si veis el reflejo que venga la cámara en la ventana desde este punto de aquí,
tiene un bocadillo, que es un elemento de cómic que puede coincidir en el reflejo con la boca, ¿no? Ese guiño gráfico del bocadillo del cómic, ¿no? Y que el que no se ponga y lo mire se le va a escapar. Es decir, hay un montón de sorpresas en la instalación. Es una instalación que, además de su contenido y su diseño vanguardista, además es lúdica. Y además permite eso que a mí me interesa en esta instalación, que es esa obra híbrida, que es un cómic, que es narrativa, pero que también es una instalación, es decir, es una mezcla entre dos artes, ¿no? Y a mí estas cosas a mí me ponen, son las que me hacen felices. Me gusta mucho, ¿qué queréis que os diga? Es una instalación estupenda. Y un privilegio de exposición. Aser, muchísimas gracias por atendernos. Gracias. Saben ustedes que la exposición continuará todavía en los próximos meses en la sede de la Fundación. Gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros precisamente vamos a ver un extracto de esa conversación que manteníamos con ellos. Pues es una reinterpretación a partir de 2 obras de Magritte, pasadas por nuestro filtro y adaptadas al lenguaje del cómic y en el contexto de una instalación en un museo, y el resto que hay que decir está aquí. O sea, que ya con palabras no hay más que decir, está aquí todo, y quien quiera venir a verla que interprete lo que hay si quiere, pero es básicamente eso, una reinterpretación en un híbrido entre una instalación y un cómic en grande de la obra de Magritte, 2 en concreto, pero la obra en general de Magritte. Bueno, sí podemos decir que a la hora de plantear esta instalación, cuando Asier nos plantea el proyecto, es un proyecto que surge con la premisa de total libertad, que creo que ha sido algo muy importante para que el resultado sea lo que ha sido. Y creo que es una premisa con la que también trabajamos o intentamos trabajar siempre, y creo que es algo que, además de el hecho de que para mí es muy difícil pensar en el cómic como algo separado de otros mundos, ¿no? Del mundo real o de otras disciplinas, lo difícil para mí es esa separación, y lo natural es esa interconexión entre distintas disciplinas y entre cosas que te influencian. Y creo que la libertad es otra de las características fundamentales para que esta exposición, para que los trabajos de esta exposición, bueno, no quiero hablar por todos los trabajos, pero desde luego el nuestro, y creo que para muchos creadores, creo que es el germen de los trabajos que está surgiendo hoy en día, que tienen un carácter tan determinado y tan interesante, creo que está muy vinculado con este tipo de ideas y de características. Y bueno, nosotros nos planteamos, a la hora de ver el espacio, cada pared como una página, y ese era un poco nuestro punto de partida y nuestra premisa. Y lo que queríamos hacer es, yo siempre que, bueno, creo que los dos en nuestros trabajos, a mí me gusta contar historias, disfrutamos contando historias y creando narrativas y creando estructuras, y al final lo que intentamos hacer aquí es crear una estructura como haríamos en unas páginas, pero dentro de un espacio. Y es un poco esa traducción en imágenes a esa historia contada para un espacio específico. Nosotros ya estamos fuera, ahora es el turno de que entren ustedes. Mientras tanto, seguimos con más contenidos. Uno de nuestros principales asuntos los viernes es la agenda, y con ella vamos. Empezamos con música. Hoy tenemos en La Iguana a Trinidad Road, a partir de los 16 euros y de las 11:30 de esta noche. En la Radar, Cowtown, grupo británico conocido por sus divertidos directos a las 9 de la noche, desde los 8 euros. En la fábrica de chocolate tenemos a Nostromo. Los vigueses celebran con mucho heavy su 25 aniversario, a partir de las 10 de esta noche y desde los 8 euros. Mañana, Cherry Sweet nos transportan a los 50 en La Pecera, a partir de las 10:30 de la noche, desde los 6 euros. La Sala Master Club celebra Marrajo Rock con Motores, Muro, Pancho Brea y Iron Hunter, a las 9 de la noche y desde los 15 euros. Los vigueses U-Dog toman este sábado a las 11 el escenario de Contrabajo, 5 euros. Además, el coro Gli Appassionati realiza un concierto homenaje a los músicos y poetas a las 7:45 de la tarde del sábado en La Soledad, o Castro. En la Sala Ingrávida en Oporriño este sábado, concierto de blues con J. Doe a partir de las 10 de la noche y por 6 euros. En el apartado de artes escénicas, Los Universos Paralelos, con Malena Alterio, Juan Carlos Bellido o Alex Postigo, que representan esta obra en la Fundación el viernes a las 8:30 de la tarde desde los 17 euros. En la Sala Ártica tenemos De P. Crevado, recital de poesía con varios autores desde los 9 euros.
El teatro continúa el sábado con Monstruación en Oserán, con doble sesión a las 9 y a las 11, 5 euros la entrada. En A Fundación 5 y Acción, cine dentro del teatro con Carlos Sobera, Marta Azas y Javier Veiga, a las 8 de la tarde de este sábado desde los 18 euros. Y hablando de cine, no se olviden de Primavera de Cine, que llega a su apogeo en los próximos 3 días. Hoy proyectan 30 lumes de Diana Toucedo, que viene de exhibirse en la Berlinae. También Cartas de Guerra de Ivo Ferreira, nominada a los Goya 2017 a la mejor película iberoamericana. 2 largometrajes y numerosos cortos para esta jornada. Además, a las 7:30 en el Marco, Matria de Álvaro Gago, ganadora en Sundance. El viernes terminará con la fiesta de los videoclips en Progreso 41. El sábado, cortos gallegos en el Auditorio Municipal, animación en el Marco y proyección de Dogs en Multicines Norte. La música la pondrá Cro por la noche en la Sala Radar. Esta edición de Primavera de Cine se clausura el domingo con una gran gala y premios en el Auditorio Municipal. Además, tenemos con entrada libre Fashion Night Show el viernes en Rosalía de Castro 29, entrada gratuita. Como saben, seguimos recorriendo la actualidad, sobre todo la cultural. Continuamos, bajamos la calle El Colón y llegamos a la Alameda. No vamos a seguir hablando de cómics, sí de literatura y de un libro, Mi pecado, con su autor Javier Moro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Vigo por segunda vez, porque yo recuerdo Gracias. que Mi imperio eres tuya, lo habías presentado en esta ciudad. He venido más veces a Vigo y para mí venir a Galicia es especialmente entrañable por mi anterior libro también, que contaba la expedición Cierto. de la vacuna. Y yo creo que en ese libro me enamoré de Galicia, entonces siempre es para mí un plus venir aquí. Vienes a hablar, en este caso, de un libro muy lejos de ese argumento, centrado en la vida, desconocida para muchos, de una mujer, Conchita Montenegro, una mujer que triunfó en Hollywood siendo española y que fue fundamental también para el papel de España en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fundamental es quizá decir demasiado, pero sí tuvo un papel muy interesante y un papel muy misterioso en esta historia. Es curioso cómo, a pesar de que la historia nos lleva a Hollywood, nos lleva a París, porque fue bailarina en las Folies Bergère, nos lleva a San Sebastián, donde ella nació, al Madrid de 1943, tiene un vínculo con Galicia porque a la altura de Cedeira, el avión que llevaba a Leslie Howard de vuelta a Inglaterra fue tiroteado por los cazas nazis y él murió. Entonces hay también aquí el origen gallego, porque esta historia me viene por un amigo, José Rey Jimena, de Cedeira, que, interesado en esta historia, fue el último en entrevistar a Conchita Montenegro antes de morir. Y le hizo unas confesiones sobre su relación con Leslie Howard, el complejo de culpabilidad que la atenazaba, en fin, sobre diversos aspectos de su vida que formaron como una especie de misterio. Sabes que en el corazón de cada novela tiene que haber un misterio, ¿no? Y que cuando me las retransmitió a mí, me dieron esas ganas irreprimibles de intentar desvelar ese misterio. Empecé a tirar del hilo y descubrí una historia maravillosa, pero no una historia que había que inventarse, una historia casi que se escribía sola. El final de esta historia, que es un final de novela, de thriller, es el final real que ocurrió. Ahora retomo a Leslie Howard porque tiene un papel fundamental en esta historia, porque el Hollywood de aquellos años también tiene un papel importante en esta historia, como lo tiene la España de la posguerra, pero déjame hacer referencia también a esa referencia gallega, porque Vigo también aparece en este libro como vía de salida para los refugiados. Era la vía de salida que utilizaban los británicos. Había una ruta que se llamaba la Sunbeam, era la ruta, ponían los nombres de las rutas de escape a nombres de modelos de coches ingleses. La Sunbeam era Madrid-Vigo, era la ruta que utilizaban para llevar a los judíos que estaban huidos y embarcarlos con rumbo a Sudamérica. Era todo el digamos, el servicio de la inteligencia británica, y lo hacían desde la cafetería Embassy en Madrid, cuya dueña, Margarita Taylor, un día llama a Conchita Montenegro para anunciarle que Leslie Howard, que ella no había visto desde hacía 13 años, volvía a Madrid. Y Conchita cree que vuelve a verla a ella, pero no, viene en una misión muy distinta.
Casi ahí tenemos el arranque de un libro en que podemos ver cómo se vivía en el Madrid de la posguerra española, en Sí. el Madrid que convivía con esa Segunda Es que Guerra esta Mundial. historia, sí, nos lleva a muchos decorados, nos lleva al Hollywood de los años 30. Y qué contraste, ¿no? Y qué contraste, el Hollywood aquel era maravilloso, eran 5 años entre la invención del cine sonoro y la invención del doblaje, que fue como una especie de burbuja de felicidad, donde los estudios contrataron a mucho talento de fuera para que hiciesen las películas en dobles versiones. Se rodaba en el mismo decorado una película en inglés, luego en francés, luego en polaco, y luego entraba el equipo español. Y ahí se juntaron Luis Buñuel, Gregorio Martínez Sierra, Catalina Bárcena, Javier Cugat, que todavía no tocaba, hacía viñetas para Los Angeles Times, actores que han caído en el olvido, como Julito Peña, como Pepe Crespo, María Fernanda León de Guevara, que se casó luego con Rafael Ribelles, y por supuesto Conchita Montenegro y su hermana Justa, que eran las habituales de un café, restaurante en Hollywood Boulevard, que se llamaba el Henry's y que era propiedad de Charlie Chaplin. Chaplin era muy amigo de todos los españoles. Los españoles que se aburrían, no tenían nada que hacer, los domingos pues a lo mejor se reunían y decían, vamos a hacerle un cocido a Chaplin. Y yo he visto un documento que es un disco casero que Chaplin grabó un domingo de estos con sus amigos españoles, donde se arranca por bulerías y acaba en un taconeado, burlándose de los españoles, ¿no? Y es la vida de esta colonia de la cual no se ha escrito. No se ha escrito porque yo creo que se lo pasaban tan bien que no dejaron nada escrito aquellos españoles, entre los que también se encontraba Jardiel Poncela, por supuesto. Que creo que Chaplin era amante del cocido madrileño, incluso de la tortilla española, pero no de sus croquetas, ¿no? No, las croquetas de Jardiel Poncela todo el mundo las enterraba en la arena cuando iban a la playa, porque no era nada cocinero. Y tampoco se empeñó en no aprender inglés. Lo único que tuvo que aprender fue para sobrevivir 2 palabras, que era ham and eggs, huevos con jamón. Y así por lo menos sabía que entraba en un restaurante y le daban de comer. Es increíble porque todas estas anécdotas que son del mundo de Hollywood, pero también de grandes nombres de la cultura española, las encontramos en medio de unas páginas que efectivamente, como nos contabas, nos explican una historia real, un thriller. Sin embargo, tú decías de libro, de película, una historia que desconocíamos totalmente, que en algún momento nos cuesta incluso asumir que es real. Historias y cotilleos puros que se entrelazan en medio de la novela y que lo haces de una forma magistral, porque es natural. Aquí lo que me interesó mucho es cómo la historia personal, privada, en este caso la historia de amor entre Conchita Montenegro y Leslie Howard, se engarza después con la historia con H mayúscula, la historia de verdad, la historia de la Segunda Guerra Mundial. Porque ella se ve envuelta, sin saberlo, en una operación de los servicios secretos británicos y norteamericanos que quieren cambiar la posición de España en la Segunda Guerra Mundial, que vuelva al estatus de neutralidad. Y todo esto viene, como siempre al origen de todas las historias hay una persona, viene de Churchill, que era muy amigo de Leslie Howard. ¿Y cómo se habían hecho amigos? Escribiendo juntos el guión de Lawrence de Arabia, cuyo rodaje no se pudo hacer en aquel momento por la Guerra Mundial, pero que se hizo luego en el 64. Y cuando los aliados empiezan a ganar la guerra en el 43, Churchill decide mandar un mensaje a Franco, diciéndole que en el régimen, que van a ganar la guerra los aliados, y que después, en el régimen que sobrevivirá, él va a necesitar amigos. Y entonces pidiéndole que ya se vaya alineando con las posiciones de los aliados. Y para mandarle este mensaje no se le ocurre a alguien mejor que Leslie Howard, que era el actor más conocido en la época, y todos sabían que Franco había llorado al ver la proyección en el Palacio del Pardo privada de Lo que el viento se llevó. Y pensaron que Leslie Howard era un hombre con suficiente ascendente para que Franco le respetase y le escuchase. Un embajador. Fantástico, hablando de Lo que el viento se llevó, esa segunda proyección en España, la proyección pública, o relativamente pública, porque era para unos privilegiados. En febrero de 1943, en el Cine Avenida de Madrid, 1000 personas fueron invitados a ver en un único pase Lo que el viento se llevó. Todo el mundo quería ver esa película, en el mundo entero solo se hablaba de esa película. Y fue el obispo de Madrid, que era íntimo amigo de Franco, que salió llorando y que le dijo a Franco, tienes que verla, porque es un peliculón. Estaba también el ministro de Asuntos Exteriores de la época, y fue una proyección que reventaron los falangistas, el ala más extremista de la falange, entraron con tachuelas que tiraron a la pantalla del Cine Avenida.
al grito de "es propaganda judía, esta película es un escándalo, esta película no se puede ver, tremendo. También es, bueno, fiel imagen y reflejo, porque hablábamos de Hollywood, de Estados Unidos, hablábamos de la situación de Europa en la Segunda Guerra Mundial, pero también de la sociedad española de aquella época. Bueno, pues por situaciones como esas, pero también por la vida que llevaba Conchita Montenegro, acostumbrada al glamour desde los 20 y pico años que recaló en Hollywood, y que de repente se tuvo que acostar, bueno, a la vida de posguerra, ¿no? Que la vida de posguerra, lo que pasa es que era una privilegiada también ella dentro de ese mundo. Ella en el 42 y 43 hizo 6 películas seguidas en España. Era cuando Cifesa, cuando Florian Rey, eran las grandes películas, era muy conocida en aquella época. Era la actriz de las más, con Imperio Argentina, eran de las más conocidas que había. Y ella, sí, se tuvo que acostumbrar, claro que se tuvo que acostumbrar, pero es que también estaba cansada de guerra. Estaba cansada de la vida de cómica, estaba cansada de saber cuál iba a ser su próxima película, si ese año iba a ganar suficiente dinero, si iba a poder coincidir con el rodaje de su último amante, si la próxima película saldría en Italia, Francia, Alemania o Estados Unidos. Estaba cansada de la inestabilidad de la vida de una actriz. Y ya se veía, bueno, era 32 años, pero ya veía, como era lista, veía lo que le esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Y qué le espera a una mujer actriz en los años 40 a la vuelta de la esquina? Pues cada vez menos papeles, cada vez menos trabajo y digamos, divulgar públicamente tu vejez. No le apetecía nada. Una mujer muy moderna, moderna, inicios, muy libre. pero que después buscó la estabilidad, ¿no? Estabilidad, sí. Bueno, cada una busca lo que no ha tenido. Greta Garbo también se separó del mundo, ella buscaba la anonimidad. Había sido la mujer más famosa del mundo, pero la diva número 1. De las pocas que sobrevivió al cine sonoro, sí, y ella pensó siempre que la fama le había robado la privacidad y quiso recuperarla. Y por eso se borró del mundo hasta que un periodista a los años 80 la descubrió en el mercado, en un supermercado en Nueva York, vestida, tapada con un gorro, unas gafas negras y la gabardina con el cuello alto. Claro, es que la gente quiere lo que no tiene. Greta Garbo, que tenía la fama, quería ser anónima. Javier, ¿cuánto tiempo de investigación te han llevado estas páginas? Bueno, yo publico una vez cada 3 años, tardo mucho, porque como son historias basadas en hechos reales, y yo quiero ser siempre muy fiel y muy riguroso con el hecho, con lo que ha ocurrido de verdad, para no fantasear. Yo lo que procuro hacer en mis libros, ya sea Pasión India con la historia de Anita Delgado, o El Imperio eres tú, o El Último, A Flor de Piel, es contar como una novela por una historia que ha ocurrido de verdad. Y donde, digamos que la parte de fábula lo mantengo en lo mínimo. Es ahí donde no llega la documentación, es cuando tengo que recurrir a la imaginación. Pero procuro hacerlo en los diálogos, en la forma, darle forma de novela, aunque aquí no he tenido ni que hacerlo. Porque si esta historia yo me la invento como una novela entera, de la A a la Z, es que no me cree nadie. Es que esta historia venía dada de fábrica. ¿Cuántas más historias así puede haber todavía No debajo sé, de las alfombras? A mí cuando lo descubrí me dio la impresión que puedes sentir un buscador de oro al descubrir una pepita en un río. Es muy difícil descubrir una pepita. Descubres polvo de oro, luego lo amalgamas, pero descubrir un pepitón gordo, difícil. Pues me dio esa especie de subidón cuando me di cuenta que estaba esta historia que no había sido contada. Es una historia relativamente moderna, además a lo largo de la investigación yo entiendo que te has cruzado, que has podido hablar con familiares, aunque sí, no directos, familiares, de Conchita. ¿Cuál es la sensación? Con familiares, con gente que la conoció. No, hombre, me ayudaron a perfilar, de la historia, ¿sí? me ayudaron a perfilar el carácter de ella, cómo era ella, ¿no? Era explosiva, era vasca, era una mujer con carácter, era dura, no era una blanda, era muy fiel, cuidado, fiel a sus amigas y fiel al hombre con quien estaba, pero eso sí, estuvo con muchos. Tenía una necesidad imperiosa de tener un hombre a su lado y tuvo una lista interminable de amantes. No los he puesto todos en el libro porque sería aburrido, pero es verdad. Lo que pasa es que eso luego le creó a ella una fama que ella vio como un impedimento a la hora de querer ya hacerse la mujer de un diplomático franquista, ¿no? Y ella fue una mujer de rompe y rasga, una mujer, una mirada maravillosa. Cabrera Infante escribió unas líneas muy bonitas sobre ella.
cuando dijo: no intentéis buscar a Conchita Montenegro en las enciclopedias o en los libros de cine porque no la encontraréis. Lo que pervive es su belleza perenne y su mirada, como decía, misteriosa e inquietante. Que la tenía. Y era esa mirada misteriosa e inquietante que la propulsó realmente a la fama, porque creo que era una mirada irresistible. Antes de terminar, una confesión, que no, bueno, no es una confesión negativa, yo algo que recomiendo, tú me dirás si es bueno o no, y que he ido haciendo en la lectura de este libro, es muchas veces buscar, más allá del libro, la historia de los personajes que van apareciendo a lo largo de él, porque todos tienen una historia mucho más larga detrás, y muchas veces así también entiendes la intervención y la interacción que tuvieron en esta historia. Me ha redescubierto muchos personajes del mundo del cine, algunos también del mundo de la historia, por lo que yo ya te lo tengo que agradecer de entrada. Es que hay tanta anécdota en esta historia, pero tanta anécdota que he ido descubriendo al hilo de la investigación. Están Leslie Howard y Conchita Montenegro en el Casino de Agua Caliente en Tijuana, donde iban porque ahí no había la ley seca, y están viendo un número de baile de una bailarina maravillosa, que tiene 13 años. Y entonces Conchita, emocionada, porque ella también ha sido bailarina a los 13 años en el Folies Bergère de París, va a abrazarla y a felicitarla. Y ella le habla en español, la bailarina. Y dice: ah, ¿eres española o mexicana? Dice: no, soy española, soy hija de un bailarín de Sevilla. Era Rita Hayworth, que se llamaba Margarita Cansinos. Es tremendo. Es tremendo. Y así muchas sorpresas. Pues de Rita Hayworth efectivamente a Imperio Argentina, para cogerlo castizo, sí. y lo americano, aunque al final las raíces estaban aquí. Javier, yo creo que no podemos desvelar más del libro, porque lo que tiene que hacer la gente para conocer la fantástica historia de Conchita Montenegro, la historia en parte también de España y de Europa, y para conocer todas estas anécdotas, es hacerse con él, con El pecado, que además es de la editorial Planeta, por lo tanto muy fácil de localizar. Muchísimas gracias de verdad por esta entrevista. Nada más, simplemente recordarles que continuamos pendientes de ustedes, en el correo electrónico platoabierto@localiavico.com, que estamos en Facebook y en Twitter. Un beso.